¿Por qué no me has matado? ¿Por qué debería? Porque yo intente hacerlo quizás. A eso. Bueno, en sí, ¿de qué me sirve mancharme las manos con alguien que se ve que solo lo está haciendo porque no tiene opción? ¿Qué quieres decir? ¿No es obvio? A leguas se nota que solo tratas de subsistir de un modo u otro. He conocido a varios como tú, el último que recuerdo fue a quien solía llamar como amo. ¿Tú igual tuviste amo? Algo así, la única diferencia es que yo trabajaba con él, sin ningún tipo de pago. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería? Él fue quien me crió en primer lugar, además. Los de mi especie, somos fieles hasta el final. ¿Especie? Ah, lo siento, estoy divagando, ¿cierto? No realmente, quisiera saber un poco más de ti. Bueno, tal vez podría contarte mi historia, pero solo si tú haces lo mismo, jeje. Además quisiera saber por qué quisiste atacarme. Sé que mi cabeza vale mucho, pero tus ojos mostraban algo más que solo querer la recompensa, parecía como un motivo de superarte. De acuerdo, si tú cuentas tu historia, yo contaré la mía. Bien, jeje, bueno, ¿por dónde comenzar? Ah, ya sé. El día que yo nací fue confuso, de un momento veía a mis padres felices. Se llamara Luca, eso comentaba mi padre. Mi mamá comenzó a cantar, mientras lentamente tenía una apariencia humana, se veía bastante pálida, en su estómago había un líquido rojo que se expandía en su cuerpo, mi padre me tomó, lágrimas caían de él, mi madre terminó de cantar y con su dedo acarició mi cachete, para el tamaño que tenía, mamá era enorme, papá no dejaba de llorar. Te amo, cariño, cuida a Luca, ¿sí? Mi pequeño Luca, mamá estará siempre contigo en tu corazón. Después de esas palabras, ella jamás despertó. Papá se secó las lágrimas y cuidadosamente se fue del lugar, dejando el cuerpo de mi madre. ¿Por qué haría una cosa así? Simple, había enemigos cazándolos. ¿Por qué? Nosotros somos unos seres conocidos como monocronías, una especie muy poderosa, considerada por todos los maestres, como uno de los seres más poderosos del multiverso. Usualmente somos seres de paz y amor, claro, habemos algunas excepciones, aunque solo somos guerreros que protegemos a los nuestros. El punto es que en manos equivocadas, podríamos ser un arma de destrucción apocalíptica. Creo que si he oído hablar de ustedes, tengo entendido que llegan a escoger amos para ser compañeros, ¿no? Exacto. Eso explica mucho. Por lo que sé, varios de nosotros había sido casado o experimentado, mi padre no quería que eso pasara, así que tuvo que huir conmigo, a pesar de que le dolía bastante dejar a mi madre, eran muy unidos, fieles hasta el final. Un disparo, una vez más vi el rojo carmesí caer, esta vez en mi padre, su pecho estaba perforado, pero aún así siguió, hasta dejarme en el hoyo de un árbol, era muy pequeño como para caber ahí, papá tomó una apariencia humana como la de mamá, pero esta, se veía más grotesca, como una bestia. Durante unas horas, creo, se escuchaban todo tipo de ruidos, gruñidos, disparos, bombas y finalmente, silencio. Oye, pero ¿cómo los encontraron? Si ustedes se saben esconder muy bien, ¿no? Por lo que llegué a escuchar tiempo después, muchos que nos buscaban, tenían algo para rastrearnos, aunque otros rumores, comentaban que por culpa de un ser conocido como el Oscuro, es que hallaron a varios de los nuestros, no estoy muy seguro, aunque del Oscuro, hablaré más adelante. En fin, no paraba de llorar, no sabía ni siquiera qué estaba pasando, estaba haciendo mucho frío, mucha gente pasaba por aquel árbol, no sé si me llegaban a escuchar, ya que las pisadas, los gritos, eran más intensos que mi llanto, hasta que una mano grande y negra me tomó, sacándome del lugar, no podía verlo bien, era de noche, solo logré escucharle. Vaya, así que de ti venían esos llantos, ¿eh?
Qué curioso que algo tan pequeño pueda llorar tan alto, pensar que estos idiotas prefirieron huir de mí, que tratar de auxiliarte, bueno, supongo que yo tampoco les di opción. Por alguna extraña razón me tranquilicé, sentía una calidez en él, como si bajo esa oscuridad, existiera tranquilidad, bondad, una gran paz. Él me metió en uno de sus bolsillos de su gabardina, para él era como un pequeño muñeco, lo único que hice fue dormirme. ¿Recuerdas todo lo que pasaste cuando eras bebé? Sí, puedo recordar muchas cosas, al menos las que más influyen en mí. Ya veo, continúa. Cuando me examinó más a detalle, no sabía qué era, conocía el nombre de mi especie, pero solo eso, para él fue muy difícil averiguar cosas sobre mí. Cuando tenía hambre, no sabía qué tipo de leche darme, intento darme leche de un gato, pero solo la escupía, sabía horrible, intento darme leche de vaca, pero pasaba igual, hasta que se le había ocurrido una locura, darme leche materna de una joven señora, dicha leche me la trajo en un frasco y comenzó a dármela de poco a poco, esa la acepté, es más, por lo que me llegó a contar, me había terminado todo el frasco. Para esos entonces, a través de un encargo que le hicieron, había contratado a una nodriza para poderme alimentar. En un principio, él no quería mostrarme ante ella, sin embargo al mes supo que debía de hacerlo. La reacción de ella fue de sorpresa, algo asustada y algo molesta. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no le comento acerca de lo que era? Aunque para serte sincero, hasta yo me daba cuenta que entre más se quedara esa chica con mi amo, más se enamoraban. Jeje. Entiendo, pero, disculpa, aún no me has contado quién fue tu amo. Ah, jeje, lo siento, suelo divagar mucho últimamente. Mi amo era un asesino, mejor dicho, era el mejor asesino del cual se haya conocido antes. Cada encargo que se le hacía, encargo que cumplía sin muchos problemas. Su nombre era Abel Nathaniel, fue conocido por varios apodos como el terror de Francia, pues todos le temían o le tenían un gran respeto. El caballero asesino, ese se lo llegaron a poner porque a pesar de los que muchos podrían pensar, él era bastante cortés, generoso y siempre mostraba una sonrisa dulce ante cualquier persona. También por esas cualidades le nombraron como el ángel carmesí. En fin, mientras Abel hacía los encargos, Sophie, como así se llamaba mi nodriza, me cuidaba. Para ella era muy fácil, debido a que era bastante calmado y únicamente lloraba por comida. Pronto comenzaría a dar mis primeros pasos, a lo que ella le daba mucha ternura. Sin embargo, ni ella ni mi amo esperaron lo que ocurrió cuando cumplí los 3 años. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que después de mirar más a mi amo, algunos dibujos que se encontraba en los cuentos que contaba Sophie, al fin había encontrado mi forma. ¿Tu forma? Sí, por lo que he entendido, a esa edad ya hemos tenido varias imágenes en la cabeza, por lo cual creamos una apariencia humana. Claro, tenemos los rasgos de nuestros padres, pero algunos aspectos van relacionados con lo que se mira alrededor y sí, también puede influenciar lo de tu dueño. Ella cayó de espaldas, intenté abrazarla, pero se hacía para atrás, hasta que finalmente se calmó y me miró atentamente. Luca. Asentí con la cabeza. Para cuando Abel llegó, se quedó sin palabras, me cargó y confuso, comenzó a examinarme. No podía creer que la pequeña criatura que tuvo durante 3 años, pudiera tener apariencia humana. Los nervios me invadieron. De un parpadeo me volví a transformar en esa pequeña criatura, a lo que mi amo, curioso, preguntó. ¿Puedes transformarte a voluntad? Volví a sentir. ¿Puedes transformarte en otra cosa? ¿Puedes hablar? Preguntó mi nodriza. Simplemente me encogí de hombros, era un poco más difícil tratar de hablar, sobre todo porque no sabía qué decir. Suspiré. Abel se dio cuenta que me estaba poniendo nervioso, así que ya no dijo más, solo se fue, no sin antes darle a mi nodriza el gasto de la casa. Era algo pequeña, pero acogedora. Sophie me cargó y comenzaba a decir palabras para pronunciarlas. Al mirarla a esos ojos de color azul como el cielo, mis primeras palabras fueron, mamá azul. A lo que ella sonrojada me tomó de las mejillas y siguió con las palabras. Podía entenderlas rápido, aunque algunas me costaban. Tiempo después Abel me llevó con otras 2 personas, las cuales tenían a seres similares a mí, ambas femeninas. La primera era una adolescente y la segunda era una niña más grande que yo.
Los tres hablaron, entre risas y comentarios, decidieron explicar cada uno su experiencia con los monocronías, así fue que entre ellos fueron descubriendo cada cosa, al igual que yo. Por lo que describieron, era un monocronía guerrero, eso explicaría el por qué a pesar de todas las cosas que ocurrían yo seguía peleando, no me rendía. Uno de ellos comentó, que si era realmente un guerrero, tendría una tercera forma, pero que por ahorita no podría crearla hasta llegar a la madurez, pero eso no me importaba mucho mientras pudiera seguir luchando por mi compañero. Crearon un libro cuyo nombre es La Evolución Máxima. El porqué de ese nombre tuvo varios motivos, por ejemplo, nuestras transformaciones, fuerza, inteligencia, hábitos, apariencia, crecían o cambiaban de forma que ni los amos que teníamos imaginaban. Después cada uno tomó su camino, pero estando en contacto o algo así, todo era color de rosa, si lo quieres ver así, pero como sabes, no todo es para siempre. ¿Qué pasó? Fue la ruptura familiar. ¿Ruptura? Abdel tenía un hermano menor, Anthony Nathaniel, un militar que nunca le convenció la ideología de su hermano, sin embargo él lo respetaba o al menos así creíamos. Cumplí 15 años humanos, un día su hermano nos pidió un encargo, mi amo ya tenía 2 hijos con su mujer, sabía que debí sospechar cuando Sophie le dijo que tenía un presentimiento, debí poner más atención, yo debía evitar que él no fuera, pero lo hice y fui con él. Cada día me arrepiento, a tal punto que a estas alturas me siento hueco. ¿Por qué? Anthony nos tendió una trampa. Comenzó la Primera Guerra Mundial, cada bando atacaba al contrario, no pasó mucho para que su hermano nos pidiera un favor, llegó a contarnos que sospechaba que unos soldados enemigos darían un ataque sorpresa, por lo que nos puso en un lado estratégico, separados. Al principio yo no quería alejarme, algo me decía que esto olía mal, a lo que mi amo me acarició la cabeza y me sonrió. Todo estará bien, Luca, enfócate solo en lo importante, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza. Él me dio un arma y un amuleto que traía algo adentro. Ábrelo cuando pienses que no hay esperanza. Me vio con una cara de preocupación, sentía que no debería estar aquí, a lo que sonreí y fui directo a donde su hermano nos dijo. Recuerdo que el lugar se llamaba Mons. Espera la señal que daría el señor Anthony, pero solo un disparo en mi pulmón izquierdo sentí. Comenzaron a patearme los soldados que estaban a mi lado, tosía demasiada sangre, ellos solo se rieron y empezaron a apuntarme en la cabeza, por momentos pensaba que ellos eran infiltrados del bando enemigo, todo cambió cuando escuché la voz de Anthony por el comunicador. ¿Ya acabaron? ¿Está agonizando? ¿Le damos el tiro de gracia? Sí, a pesar de ser joven, no debe de haber aprendices de mi hermano. Estaba sin habla, intenté levantarme a lo que solo sentí una patada y el peso de la bota descansando en mi cabeza, entonces la mirada de uno de ellos se acercó a la mía, murmuró unas palabras. El mejor ha caído. Llegué a escuchar el sonido de las armas cargándose, sin embargo, no quería que me vieran caer, necesitaba ver que mi maestro estuviera bien, debía moverme, hacer algo. Dispararon, pude sentir uno en la cabeza y otro en el corazón. Todo empezaba a nublarse, sentía que ya había acabado ahí, que terminaría como mis padres. Pero ¿cómo sigues vivo? Ellos no sabían lo que era, Abdel jamás les contó. Sí, veía borroso, pero era más que nada por el balazo que no lo vi venir y los golpes que me dieron, sin embargo, ellos no pensaron que mi cuerpo solo era así de suave cuando estoy con la guardia baja. Rápidamente me levanté y antes de que pudieran correr, había cortado las gargantas de los 6 soldados con una navaja que guardaba en mis bolsillos. Sin pensarlo 2 veces, tomé las municiones de cada uno, corriendo hasta donde estuviera mi maestro, sabía en qué parte yacía pues mi vínculo con él era muy grande. Era de noche cuando llegué, miles de cadáveres se encontraban en el lugar, busqué y busqué durante 4 días hasta que lo hallé. Caí de rodillas, en un árbol recostado como si estuviera durmiendo, estaba mi compañero, mi maestro, mi amo sin vida. Me acerqué.
Él tenía una sonrisa cálida, pero todo su cuerpo estaba con heridas de apuñaladas y balas, parecía que él logró llegar aquí para morir, sin que nadie lo viera. Comencé a llorar mientras lo abrazaba, no dejaba de culparme. Traté de calmarme, observé que en sus manos tenía dos cosas, en la mano izquierda tenía una foto de su mujer y sus hijos, mientras que en la derecha tenía un papel con un pequeño escrito que era: sigue el camino que creas correcto. Ambos estaban manchados de sangre. Fue entonces cuando llegué a un estado de negación. No estaba muerto, me decía a mí mismo. Solo está dormido y necesita descansar. Yo lo voy a proteger, mi amo. Créeme que caía cada vez más, a tal punto que cuando mis emociones me invadieron, hasta el punto de transformarme. ¿Transformarte? Decían que esto pasaría cuando llegara a la madurez. Supongo que no contemplaron que esto también era cuando las emociones estaban bastante fuertes. Mi otra forma era como la de un lobo siberiano, algo grisáceo, con ojos rojos casi por completo, excepto mis pupilas. Yo solo merodeaba por ahí, cuidando del cuerpo de mi dueño, creyendo que él despertaría. Ese día, soldados llegaron en la noche al lugar, ya no me importaba si eran del bando que defendía o no, los empecé a atacar. Los mutilaba, descuartizaba, les rasgaba la garganta, a veces, incluso llegaba a alimentarme de ellos, hasta que después de 2 años, recobré un poco la razón, aceptando que estaba muerto, que ya no volvería. Me llevé el cuerpo con mucho cuidado, pues cada día se iba descomponiendo. Llegué a enterrarlo en un lugar donde le hubiera gustado estar. Me quedé un rato ahí, mientras veía el amuleto que me dio. En eso, recordé lo que me dijo y abrí el amuleto. En dicho objeto se encontraba una pequeña foto mía con Sofía y Abdel, a lo que yo, al reverso estaba escrito: no pierdas la luz. No pude evitar derramar unas lágrimas. Decidí seguir con mi vida, comenzar de nuevo, no sin antes decirle a Sofía lo que ocurrió, pero antes debía arreglar un asunto que no podía quedarse impune. Busqué rastros, algo que me diera con su paradero. No me costó mucho hallarlo, pues Antonie creía que no regresaría. No quería que su muerte fuera rápida, sino la más lenta posible. Lo encontré en un campo de batalla en una de las trincheras. Había gente con él, así que esperé hasta en la noche. Luego de manera sigilosa me acerqué a él y lo tomé antes de que los demás despertaran de golpe. Lo amarré en un árbol, con la boca tapada. Era más fácil llevármelo a un lugar donde no se escucharía sus gritos ni nada. Aun si había alguien que intentara ayudarlo, nadie podría enfrentarme en ese momento. Me miraba con una cara de enojo, pero a la vez miedo. Le quité la amordaza. Quería saber si tenía un mínimo de arrepentimiento. ¿Cómo sigues vivo? Se supondrían que te habían matado. Me quité la mascarilla de la boca, mostrado mi rostro, puesto que la vestimenta que tenía ya no era como la de un soldado, sino la de un forastero. Tú mataste a alguien que amaba, hasta eso estoy siendo piadoso contigo. Pude haber matado a tu familia mientras tú lo veías, mientras ellos pedían clemencia y tú te sintieras impotente. Saqué mi navaja. Él intentaba zafarse, mientras me escupía las siguientes palabras: si tocas a mi familia, te juro que... No terminó la oración, porque le llegué a apuñalar el hombro. Traté de ver si gritaba. Al parecer se aguantaba las ganas. Al menos sé que no eres tampoco hombre, Antonie. Cierra tu puta boca, maldito demonio. Ahora entiendo que ese lobo del quien hablaban eras tú. Joder, te maldigo a ti y a mi estúpido hermano mayor. Ojalá los hubiera matado a los dos al mismo tiempo. Con una de las armas de los cadáveres le disparé en la pierna. Eso hizo que empezara a gritar, a lo que le tapé la boca con mi mano. Todavía no empiezo a torturarte, maldita escoria. Con mi navaja empecé a cortarle los dedos de las manos, pero como no tenía mucho filo, solo llegué hasta el hueso y con las manos las llegué a arrancar. Asimismo hice con los pies. Con una fogata improvisada puse varias cosas a que se calentaran, para luego colocarlas a su cuerpo. Para, por favor, ¿esto es lo que quisiera de él? Sus palabras solo me hicieron rabiar, a lo que proseguí a cortarle la lengua. Comenzó a ahogarse con su propia sangre. Coloqué un trapo en un esfuerzo de que aún estuviera vivo. ¿Aún sigues consciente? Pensé que aguantarías más por tener un buen rango militar. Bueno, igual quiero ver algo. Fue entonces que con mis manos, penetré su cuerpo hasta abrirle la caja torácica. Pude ver su corazón latiendo, cada vez más lento.
Al menos sé que si tenías corazón. Cuando vi que estaba a punto de morir, comencé a quitarle el rostro, hasta que pude arrancársela por completo. Él al parecer estaba muerto, al menos eso creía, pero por si acaso utilicé el fuego que aún tenía para quemar lo que quedara de él, llevándome la cara como un trofeo, más bien como para dar un mensaje. Deje rostro en el hogar de sus hijos, con una nota para que evitaran hacerlo de su padre. En fin, esperé a que terminara la guerra, fui caminando por varios lugares, alimentándome con las provisiones que llegaban a descuidar los soldados, a veces, también comía parte de los cadáveres que iban acumulándose, sé que no era correcto pero no tenía otra opción. Vi tantas cosas que hicieron que mi mente no regresara a la normalidad, de no ser por las creencias de mi amo, tal vez tú y yo no tendríamos esta conversación. Créeme que mi cordura pendía de un hilo, no sabía qué hacer, estaba harto de todo esto, quería solo deshacerme de cada ser que veía, sin embargo decidí tranquilizarme, llegué a irme a lugares donde estaban destruidos o abandonados, con el único fin de estar solo y despejarme. Cuando por fin acabó la guerra, me sentía más tranquilo, melancólico, comencé a pensar en cómo se lo diría a Sophie lo que pasó, más un que tenía unos hijos, uno de 9 años y otro de 8. Al llegar a su casa solo suspiré y la miré a los ojos, poco a poco le fui diciendo qué pasó, ella comenzaría a llorar, sus niños la abrazaron al igual que yo, me quedé un tiempo con ella, hasta que se sintiera bien, por suerte, la riqueza que junto a mi amo durante años, les serviría bastante para tener una buena vida. ¿No te quedaste con ellos? Lo intenté. Sophie era muy cálida, amable, algo ruda, pero la consideraba como mi madre, pero a los niños, les traté de enseñar varias cosas para autodefenderse, pero ellos no querían, tenían mucho miedo a que los asesinaran como a su padre, por lo que veía, ninguno quería seguir su camino y Sophie no quería que sus niños corrieran peligro. Ellos hasta cierto punto preferían hacer otras cosas, yo respeté su decisión, total, eso hubiera querido mi maestro. ¿Cuánto tiempo te quedaste con ellos? 5 años. ¿Qué hizo que no te quedaras? Usualmente respetaba sus decisiones, hasta que Sophie y los niños hablaron, yo solo escuchaba lo que decían, cuando ellos se pusieron de acuerdo, no dije nada, solo apreté mi puño. ¿Qué decisión tomaron? Se cambiaron el apellido, para que así nadie los localizara y no hubiera una conexión de los demás Nathaniels. ¿Por qué no dijiste algo? Tal vez tu opinión hubiera ayudado a eso, ¿no crees? Quisiera decir que sí, sin embargo, el odio que tenían por Antonia era tan grande, que hasta Sophie me contó que no quería compartir el apellido del miserable que asesinó su esposo. Quise razonar con ella, hacerla recapacitar, nada ocurrió. Eso no solo hizo sentirme enojado, sino decepcionado. Esos 5 años me hicieron pensar en varias cosas, entre ellas que ninguno de esos niños o Sophie podría ser mi nuevo amo, no me sentía cómodo ahí, a pesar de que ellos me quisieran integrar, no podían, me aislaba siempre con el pretexto de vigilar el lugar. Después de mucho decidiría irme cuando los niños tuvieran más madurez. Al principio ellos no querían dejarme, me suplicaron, pero mi decisión estaba clara, a lo que Sophie me dio algunos víveres y ropas, los chicos solo me abrazaron. Nos vemos, familia Nathan. Perdón, Fablet. Dije que algún día los volvería a ver, nunca pasó. ¿Por qué? Ellos ya no querían tener ninguna relación con los Nathaniels, olvidándose que yo era parte de uno, por eso. Supongo que era mejor así, más que nada porque teniéndome con ellos, había probabilidades de que les pasara algo. Entiendo, aunque por lo que escuche, últimamente ese apellido solo simboliza tiranía y dolor. Lo sé. Quise matarlos cuando escuché eso, mas sin embargo, quería tratar de seguir de nuevo el código de mi maestro, un código que rompí al asesinar a varios soldados que solo peleaban por su país, me carcome la conciencia cuando me acuerdo, pues eso significaba que le había escupido en la cara a mi maestro. En fin, seguí con esta vida, matando por dinero, aunque claro, evitando matar a un inocente, costara lo que costara, quería seguir teniendo honor y dignidad, aunque tiempo después ya no me conformaba mucho estando en ese universo, el universo de la oscuridad, y puesto que en aquel entonces había portales para estar en otros, decidí retirarme, viajando a otro, donde el tiempo y espacio eran distintos, cambiando de ropas conforme iba siendo la situación, la más actual y con la que me he quedado un largo tiempo, es con la que me estás viendo, niño. Así que venimos del mismo lugar, ¿eh? Supongo, aunque eso no sabía de ti, G.
Jejeje, pero ¿cómo es que eres así de sonriente? Alguien así estaría vacío, hueco. Fue por mi mujer. Ese día había asesinado a un hombre que parecía pertenecer a un culto o algo así, nada personal, solo fue un encargo de alguien anónimo, aunque como pensaras tuve mis precauciones en caso de que fuera una trampa y pude verla, era hermosa, sus ojos grisáceos como la plata, su cabello negro como la noche, cuerpo que podría derretir a los hombres al verla y unos labios rosados, era perfecta, ella miró lo que hice, pensé que me atacaría o alertaría a las demás personas, pero no hizo nada, solo me dijo. Vete antes de que los demás lleguen, si eres lo suficientemente hombre, te veré en la noche por el parque. Se me hizo raro, imaginé que quería enfrentarse sin nadie que nos molestara, fui puntual, la esperé un largo tiempo, hasta que apareció. Sentado en una banca, me quedé mirándola fijamente, esperando cualquier ataque, lentamente fue acercándose, hasta que vi que se había desmayado, en eso la tomé y rápidamente noté cómo se transformaba en alguien como yo. Pude ver algunas de sus cicatrices, no entendía qué estaba pasando, decidí llevármela cerca de un lago y haciendo una fogata comencé a curarla poco a poco, traje comida, agua e incluso le puse mi sudadera para taparla. Cuando finalmente despertó se había espantado un poco, a lo que le acaricié la cabeza, no sé qué tenía ella, pero tan solo con verla me producía alguna clase de éxtasis, era raro, ninguna chica me había producido eso, ni siquiera las otras dos monocronías que había conocido antes, era como si algo me dijera que ella fuera la indicada. Empezamos a conversar de varias cosas hasta que llegaría a lo principal, el por qué me cito en el parque en primer lugar, ella amablemente me respondió. Para agradecerte por hacer el encargo que te pedí. Así que tú me lo pediste, ¿eh? ¿Pero por qué hacerlo anónimamente? Tenía miedo de que si supieras quién era tal vez, ellos te tratarían de convencer de rechazar el encargo. ¿Ellos? Ella me explicaría que aquellos del culto la habían tomado de niña y comenzaron a experimentar durante un largo tiempo, tenía miedo de irse porque sentía que aquel sacerdote que asesine, podría utilizar varios medios para encontrarla. ¿Cómo supo de ti? Fue gracias a la Tierra. ¿A la Tierra? Sí, por lo que me comentó nosotros podríamos escuchar a cada tierra de cada universo en donde nos encontráramos, gracias a eso pudo dar conmigo y por otros medios logró contactarme, en fin, comenzó a llorar, diciéndome que no pensaba que vendría y haría mi trabajo, que realmente no sabía cómo pagármelo, solo tenía una reliquia familiar, esperaba que eso me bastara o por lo menos pudiéramos llegar a un acuerdo, lloró. Se sentía aliviada pero a la vez algo agobiada por el término de nuestro trato. Suspiré. No le cobré nada, de hecho hasta le había dado algo del dinero que llevaba guardando, hice una reverencia, pero justo cuando me iba a ir, ella tomó mi mano. ¿Necesitas algo más? La miré serio. ¿Puedo estar contigo? No sé dónde más ir y desconozco casi todo. Me sostuvo fuertemente. ¿Sabes a lo que te abstienes? Asintió de una forma tierna y juguetona, era como ver a una niña pequeña. ¿No dudaste en traerla contigo? No, de hecho, aun si me hubiera dicho que no, trataría de convencerla, el por qué, solo puedo decirte que me traía loco. ¿Cuál era su nombre? Selene, y no era casualidad, sus ojos grises y su piel pálida, parecía ser la misma diosa de la luna. En fin, estuvimos mucho tiempo juntos, era lo opuesto a mí, tierna, dulce, tranquila, a diferencia de mis antiguas colegas, ella era muy inocente, tal vez eso me atraía, fue la primera persona a quien le conté toda mi vida, me sentía feliz. Sin embargo había un riesgo muy grande que me hacía dudar de vez en cuando tenerla conmigo. ¿El riesgo de que la quisieran matar para hacerte daño? Eso y mi propio ser. Como, dicen que la locura no se cura, se controla. Desde que estuve con Selene tenía unos fuertes deseos de hacerla totalmente mía, tomar su pureza de un modo u otro, sin embargo, entre más fuerte era eso, más pesadillas tenía, por primera vez en mucho tiempo tenía miedo de lastimarla, la tierra me trataba de aconsejar, aunque cada vez era más difícil controlarme. Hasta que sentí un cálido abrazo. Sé por lo que estás pasando, Luca, tantos años de llevar esa carga y a pesar de todo, me llevaste contigo, lo menos que puedo hacer es cuidarte como tú me has cuidado. Me besó la mejilla, en ese momento no podía contenerme más, me quité la mascarilla y le di un beso en los labios, la abracé de una manera cariñosa, mientras seguía besándola, sus labios eran muy suaves, su mirada era tan tierna cuando se sonrojaba, pensé que me separaría o algo así, pero ella se dejaba, quería separarme, sentía que esto no era correcto.
La sensación que tenía en esos momentos llegó a tal punto que no podía parar, de besos empecé a lamer su cuello, en un momento de razón me separé. Apenado le dije que lo sentía, que no sabía qué me estaba pasando, a lo que ella sonrió besándome una vez más, ambos, en una semana nos hicimos uno solo, era como si nos conociéramos de siempre. Entonces pudiste haberle hecho algo más si tú no te controlabas. Sí, no te imaginas que pude haberle hecho. Durante los 6 meses ella estaba en su forma pequeña, era curioso saber que las mujeres de mi raza debían estar así hasta que nacieran los bebés, pero era hermoso, aunque como sabrás, no todo final es feliz querido amigo. ¿Por qué? Porque estábamos en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estábamos tranquilos en el lugar donde estábamos, aunque poco a poco se acercaba la guerra hacia nosotros, lo peor es que Selene estaba teniendo complicaciones en el embarazo debido quizás, a los experimentos que aplicaron en su cuerpo, era como si mi historia se volviera a repetir, no quería que eso pasara, así que traté de buscar a alguien que pudiera curarla, estaba frustrado, desesperado, hasta que encontré a alguien que hasta la misma tierra me dijo que no podía confiar, no tenía opción. Él era como un ser algo raro, parecía ser humano, de cabellos rojos, una capucha azul y traje negro, su cara no podía verla, pues la cubría con una máscara de gas, se hacía llamar como F1. Él me propuso un trato con tal de ayudar a mi mujer, esperé a que me pidiera un asesinato como era la costumbre, pero él tenía otros planes para mí. Él sabía lo que éramos, así que me pidió algo mientras atendía a mi esposa. ¿Qué fue? A mí. Él decía que no tendría otra oportunidad como esta, que solo sería en lo que atendía el embarazo de mi esposa, que nos dejaría ir sin más y que no le tocaría un cabello a mi mujer si aceptaba. A regañadientes acepté, no sin antes dándole la condición de que no dijera nada de nosotros y que si no cumplía sus palabras lo mataría ahí mismo. El trato estaba hecho. Mi esposa tuvo varios cuidados, mientras yo sentía las agujas que cada vez veía hacían palidecer mi piel, electrochoques, media mi fuerza, resistencia, capacidades, aguante durante los 3 meses que le faltaban, hasta que por fin nacieron, eran unos hermosos gemelos. Por un momento pensé que el sujeto no cumpliría su palabra. Me equivoqué. Él le daría a mi esposa algunas cosas para los bebés, hasta le recomendó ciertas cosas para que no sufrieran alguna muerte prematura, es como si en algún tiempo hubiera tenido familia, en fin, nos fuimos del lugar, me sentía algo débil, a veces veía borroso, pero al ver a mi mujer con los bebés, supe que había valido la pena, mantuve la compostura y traía todo lo que fuera necesario para que estuvieran bien, así estuvimos casi habían pasado 3 años, pronto los gemelos tendrían su forma humana. ¿Y cómo se llamaban? El mayor se llamaba Timeo y el menor Jeje, se llamaba Evan, como tú. Jejeje vaya. A pesar de la guerra, nunca me había sentido tan afortunado, sentía que el hueco de mi corazón estaba lleno, hasta que ese maldito vino. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, tratábamos de escondernos, gente, incluso soldados corrían sin mirar atrás, algo los estaba perturbando, se podía notar el miedo, el pánico en sus ojos, fue ahí cuando lo vi, un ser igual a nosotros, aunque con un poder arrasador, no era de esperarse, pues era el compañero del maestre de la oscuridad, era el oscuro, como sabrás, tenemos un poder cuya mitad está sellada, sin embargo podemos tener ventajas cuando tenemos compañeros, pues ellos proporcionan su fuerza a nosotros, entre más fuerza tenga el usuario es mejor. Ahora imagínate uno que tiene al peor de los maestres, ha roto el sello de poder y está corrompido. Mi corazón latía bastante, estaba paralizado, tuve que morderme el labio hasta sangrar para poder moverme y llevar a mi familia a un lugar seguro. Fui descuidado, no me di cuenta de que nos había detectado mucho antes de escapar, se puso frente a nosotros, una cara pálida, ojos, cabellos, capa, ropas y sus botas, eran de color negro, era como ver a un caballero de la muerte, sonrió. No hablaba, pero sus expresiones decían todo, pude ver que jugaba con nosotros cuando vi esa sonrisa tan maliciosa, le dije a mi esposa que se transformara en su forma y que se fuera rápido con los niños mientras yo lo distraía, solo un parpadeo bastó para separarme de ellos, Selene trató de pelear, fue inútil.
Su sangre caía, él le había atravesado con su espada en el pecho, la lanzó como si nada, mis hijos estaban llorando, querían ir con su mamá, ese loco haría lo mismo si no lo detenía antes, me llené de cólera y terminé lanzándolo lejos. Tomé a mi esposa y a mis hijos para esconderlos cerca de una barricada abandonada, sabía que él volvería, la rabia me invadió y fui directo a él, comenzamos a pelear con nuestras armas, usaba todo lo que traía, mis pistolas, mi espada, granadas. Nada le afectaba. Nos transformamos en bestias, él era una clase de lobo con cuernos de cabra, su aspecto era como ver a un demonio, mordidas, arañazos, desgarros, me estaba desangrando, no fue hasta que le arranqué la pierna, cuando me di cuenta, que esto le estaba divirtiendo y no solo eso, no estaba usando todo su poder. Veía borroso, aún así me levanté como podía, la mitad de mi cuerpo estaba dañado, no me importó con tal de detener a este tipo, ahora todo fue a puño limpio, créeme mi frustración era grande, mis golpes cada vez se hacían más débiles, tenía que vencerlo aquí, de lo contrario iría por mis hijos. Ven, vamos, quiero seguir jugando. Eso me expresaba con su maldita mirada, ya no podía más, mi cuerpo me temblaba, estaba muriendo desangrado, hasta que su mirada cambió a una de disgusto, él se marchó, quería detenerle pero mis piernas ya no respondían, caí al suelo, traté de forzar a mi cuerpo a moverse para poder ver a mis hijos, fue entonces cuando apareció la razón de que el oscuro se fuera. Una niña sostenía a mis hijos, mientras me sonreía de forma dulce. Espera, ¿por una niña se marchó? Parecía una niña común, sin embargo, su esencia decía otra cosa, tan solo sus ojos mostraban una estrella cuyo fuego era intenso, no cabía duda que su poder era más que el del oscuro y quizás, que el de su maestre. Me desmayé. Pasaron 4 días antes de que pudiera despertar, estaba en mi estado monocronía, al abrir los ojos vi a unos niños pequeños, en un principio no los reconocí, luego ellos dijeron: papá. Mira el parentesco que tenían con Selene, empecé a llorar y a abrazarlos, eran mis bebés, mis hijos, ellos se alegraron mucho al saber que estaba vivo, la niña solo miró con alegría, ella comentó que si quería podría llevarme a mis hijos. ¿Lo hiciste? No. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escogido su camino. Supe desde el momento que mencionó eso, algo me hizo sentir que esa niña sería su compañera, preferí mejor dejarlos, más que nada porque me sentía inestable, además velo también desde mi perspectiva, ¿qué hubiera pasado si no me controlaba? ¿Y si eso ocurría de nuevo? Los habría dejado a la deriva y alguien pudo haberlos asesinado o llevado, no quería perderlos, eran lo único que tenía. Antes de irme, enterramos a Selene en un lugar muy bello, conocido ahora como el lugar de los caídos, bastante lindo en mi opinión, me despedí de Timeo y de Evan, ellos no querían separarse de mí, pero tampoco querían separarse de la chica, así que prometí cuidarlos de otras formas, obviamente no los abandonaría, de algún modo u otro estuve al pendiente de ellos, ya sea que los acompañara a un lugar, me comunicara con ellos, o simplemente pasaba el rato con ellos. ¿Y sigues viéndolos? No, he logrado comunicarme con ellos pero no he podido verlos como tal. ¿Y eso? Digamos que después de la Segunda Guerra Multiversal, ya no pudimos encontrarnos a menos que su dueña nos ayudara, pues todo portal que antes había, desapareció. Por lo que escuché la joven estaba embarazada así que no podría hacer mucho hasta tener al bebé y bueno, eso ha sido toda mi historia jeje, lamento si fue larga. Vaya, quiere decir que tienes más edad de lo que aparentas, qué curioso.